a estar hablando del teorema de la energía potencial estacionaria. En general siempre aparece mencionado esto como teorema de la mínima energía potencial. Yo prefiero el término de teorema de la energía potencial estacionaria porque ocurre que a veces estamos ante problemas que se resuelven con un mínimo de energía potencial y en otros casos estamos con problemas donde se resuelve con un máximo de la energía potencial. Bueno, ¿de qué se trata la cosa? De alguna manera, en la primera presentación, lo podemos pensar como otra forma de plantear el equilibrio de un sistema. Puede esto funcionar como una alternativa del teorema de los trabajos virtuales, pero su mayor aplicación no está en competir con el teorema de los trabajos virtuales, sino en generar algunas soluciones aproximadas de problemas de análisis estructural. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito cómo funciona esto. Como así enunciado general, podemos decir que de todos los estados de deformación que satisfacen las ecuaciones las condiciones de vínculo de la estructura, aquel estado para el cual se verifica el equilibrio corresponde a un estado en el cual la energía potencial del sistema es máxima o mínima. Dicho de forma así muy grosera. Supongamos que yo tengo esta estructura cargada con una fuerza P. Bueno, yo podría dibujar una curva elástica que respete que en el empotramiento, la traslación y el giro sea nulo. Y para esa curva elástica tendremos un descenso de las secciones de las vigas. En el caso nuestro, bueno, sabemos que la solución de este problema es un polinomio de grado 3, pero yo podría tentar varios polinomios de grado 3 que respetaran toda la condición de vínculo del empotramiento, y de los infinitos polinomios de grado 3 que yo podría dibujar respetando la condición de vínculo del empotramiento, el que va a ser solución del problema, la solución única del problema, es aquel que además cumpla con esta condición que vamos a ir explorando, que es que la energía potencial del sistema esté pasando por un valor extremo. ¿A qué llamamos energía potencial total? Bueno, la energía potencial total de este sistema es la suma de la energía potencial elástica de deformación, que es la que hemos venido utilizando ya desde el principio del curso, más la energía potencial de las cargas que están actuando sobre la estructura, de las cargas exteriores. Ahora, la energía potencial de las cargas exteriores disminuye en la medida en que las cargas exteriores le entregan un trabajo al sistema. Es decir, si yo tengo la carga P aplicada en el extremo B, esta carga P le está entregando un trabajo al sistema y ese trabajo será el producto de P por el desplazamiento W del extremo. En la medida en que la carga le entrega un trabajo al sistema estructural sobre el cual está actuando, lo que hace es disminuir su energía potencial. Entonces, lo que podemos pensar es que la energía potencial del sistema de cargas va a ser menos el trabajo que el sistema le está entregando que la carga le está entregando al sistema, con lo que la energía potencial total va a ser la energía potencial elástica de deformación, que es la que yo recupero cuando descargo, menos el trabajo entregado por las cargas. Ahora, si consideramos que habíamos visto que en el teorema de los trabajos virtuales la variación del trabajo entregado
coincidía, era igual a la variación de energía interna de deformación. Entonces podemos decir que la variación de la energía potencial elástica menos la variación del trabajo es igual a 0, y de ahí surge que la variación de energía potencial total del sistema es igual a 0. Bueno, esa sería la forma rápida y compacta de pensar este teorema de la energía potencial estacionaria. Bien. Vamos a ver cómo aplicar esto primero a cosas que ya conocemos, y después vamos a buscar una variante que es interesante, y es la que potencia el uso de este teorema de la energía potencial estacionaria. Voy a empezar primero por desarrollar un poquitito las expresiones de la energía de formación por unidad de volumen y de la energía potencial de las cargas exteriores, y una vez que tenga expresiones un poco más completas, vamos a ver algunas aplicaciones. Bueno, ya en resistencia material, en estabilidad 2 y al principio de nuestro curso, habíamos echado mano de la expresión de la densidad de energía potencial elástica, la energía potencial elástica por unidad de volumen, lo obteníamos como la integración de las tensiones sigma por los diferenciales de epsilon entre epsilon igual a 0 y el valor de epsilon final, donde en este sigma estamos metiendo las 6 componentes del tensor de tensiones, sigma x, y, z, tau xy, tau yz y tau zx, y en epsilon estamos metiendo las 6 componentes del tensor de deformaciones. Epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma xy, gamma yz y gamma zx, y ojo, estamos hablando de componentes de tensión que son funciones de el punto que esté considerando dentro del sólido, y lo mismo con las componentes de formación, es decir, estas son funciones de la coordenada x, y, z que le esté correspondiendo al punto del sólido que yo esté considerando en mi análisis completo. Bien. Para lograr una expresión más manejable y que nos permita llegar a algunas conclusiones de la utilidad de este teorema, me voy a concentrar en el caso de una barra que está trabajando a flexión compuesta, con la hipótesis de Bernoulli-Navier, es decir, que la única componente de tensión con la cual voy a estar jugando va a ser la tensión sigma x, la única componente de formación con la que voy a estar jugando va a ser la componente epsilon x. Es decir, estoy manejando con una teoría de barra donde estoy despreciando las deformaciones por corte. En ese caso, la derivada de la energía de formación por unidad de volumen será la integral entre 0 y epsilon x de sigma x por diferencial epsilon x, es decir, ahora esta expresión más general se ha reducido nada más que al producto de una componente del tensor de deformación por una componente del tensor de deformación. Sigma es igual a E por epsilon, si me mantengo dentro de los límites de aplicación de la ley de Hooke, entonces estaríamos teniendo E por la integral entre 0 y epsilon x de epsilon x diferencial de x. Ahí hice el reemplazo de sigma igual a E por epsilon. Al hacer la integración entre 0 y epsilon x, me queda en definitiva el módulo de elasticidad longitudinal por epsilon x al cuadrado sobre 2, expresión que también puedo escribir como sigma x al cuadrado sobre 2 por el módulo de elasticidad. Bien. Si trabajo con la expresión en términos de la tensión normal sigma x, ahí estaríamos teniendo que
la energía de deformación U va a ser la integral extendida a todo el volumen de la expresión anterior. Entonces estaríamos teniendo un medio de la integral de sigma x al cuadrado por el diferencial de volumen. Y ahora, si estoy en un problema de flexión compuesta con las dos componentes de flexión posibles y con el esfuerzo normal, a sigma x lo reemplazo por la ecuación que surgió de la teoría de Bernoulli, el esfuerzo normal dividido el área, más my sobre jy por la coordenada z, menos mz sobre jz por la coordenada y, todo eso elevado al cuadrado por el diferencial de volumen va a ser diferencial de área por diferencial de x. Bueno, desarrollamos el cuadrado de este trinomio que está por ahí, y al desarrollar el cuadrado de ese trinomio nos aparece toda esta larga expresión, la cual nos está quedando n sobre área elevado al cuadrado, es este término, my sobre jy elevado al cuadrado por z elevado al cuadrado, mz sobre jz por y elevado al cuadrado, y después los productos de los pares de funciones. Normal con momento y, normal con momento z, y momento y por momento z. Bueno, a partir de ahí empezamos a separar las integrales en forma individual para ver cómo se puede ir simplificando esto. Y tendríamos 1 sobre 2e por a al cuadrado para la primera, por n al cuadrado diferencial de x, por la integral de diferencial de área, la integral de diferencial de área es el área, más 1 sobre 2ejy al cuadrado, por my al cuadrado, que es esto que tengo acá, por la integral de z al cuadrado diferencial de área. Fíjense que siempre que yo me esté moviendo con la coordenada x, van a estar variando las funciones de esfuerzos característicos, pero el barrido dentro del área de la sección transversal para los esfuerzos característicos en estas integrales dobles me permiten sacarlos como funciones constantes cuando hago el barrido dentro del área de la sección transversal. Bueno, al hacer el desarrollo de estas integrales, cuando hacemos el barrido de las integrales dentro del área de la sección transversal, donde me aparezca la integral de z al cuadrado diferencial de área, eso es jy, donde me aparece la integral de y al cuadrado diferencial de área, eso es jz, y donde aparezca z por diferencial de área o y por diferencial de área, lo que voy a estar computando es el momento estático respecto de un eje que está pasando por el baricentro de la sección transversal. Bueno, ese momento estático, por definición de baricentro, es igual a 0, con lo cual terminamos eliminando estos dos, y finalmente, donde me aparecía el producto del momento my por el momento mz, aparecía el producto de coordenadas y por z. Cuando yo hago el barrido del área de la sección transversal con el producto y por z, el resultado de eso es igual a 0, porque esta expresión que yo utilicé de partida es la que corresponde a trabajar con los ejes y y z principales de inercia. Como son los principales de inercia, el momento centrífugo es igual a 0, y y por z diferencial de área es precisamente el momento centrífugo respecto del par de ejes z y y. Con lo que esta expresión de la energía de deformación elástica nos está quedando como la suma de tres integrales: 1 sobre 2c por a, integral entre 0 y L de n al cuadrado diferencial de x, 1 sobre 2ej, integral entre 0 y L de my al cuadrado diferencial de x, y 1 sobre 2ejz, integral entre 0 y L de mz al cuadrado diferencial de x. Bueno, ahora he hecho mano de las relaciones que hay entre las componentes de traslación. Si yo tengo mi viga en una posición cualquiera para una coordenada x,
ahí tendríamos X, esto era Z y esto era Y, para la sección que está para la viga AB. En esta posición yo estoy teniendo una componente de traslación en la dirección del eje X, esa es U, una componente de traslación en la dirección del eje Y, esa es B, y una componente de traslación en la dirección del eje Z, eso es W. Esta composición de las tres funciones, que son funciones de la abscisa X, me da la posición trasladada de la sección. A partir de ahí tendré que ver los movimientos de giro alrededor de Y y de Z. Bien. Con esas tres componentes de traslación, U de X, W de X y B de X, nosotros podemos escribir ya desde hace tiempo tres relaciones entre esas componentes de traslación y las componentes de esfuerzo característico. El esfuerzo normal es E por A por la derivada primera de la función traslación según la dirección del eje X. El momento MY es menos EJY por la derivada segunda de la función corrimiento en la dirección del eje Z. Y el momento flexor MZ es EJZ por la derivada segunda de la función corrimiento en la dirección del eje Y. De estas dos relaciones, una lleva un signo negativo, la otra lleva un signo positivo, eso está dependiendo de cómo es la curvatura para la disposición de ejes y de convención de esfuerzos característicos que yo he tomado. Bueno, como estas funciones van a aparecer elevadas al cuadrado dentro de la expresión de cálculo de la energía de deformación elástica, en realidad que este signo sea menos o que sea más, no me importa porque la elevada al cuadrado va a desaparecer, y me queda en definitiva que la energía potencial elástica es E por A sobre 2, integral entre 0 y L de el cuadrado de la derivada primera de U respecto de X por diferencial de X, más EJY sobre 2, integral entre 0 y L, del cuadrado de la derivada segunda de la función corrimiento W de X por diferencial de X, más EJZ sobre 2 por la integral entre 0 y L del cuadrado de la derivada segunda de la función corrimiento B de X por diferencial de X. Bien. Hasta ahí hemos entonces desarrollado un poquitito más la expresión de cálculo de la energía potencial elástica. Y ahora vamos a desarrollar un poquitito las expresiones de cálculo de la energía potencial de las cargas. Habíamos dicho, la energía potencial de las cargas es igual a menos el trabajo que las cargas están entregando al sistema. Entonces, si yo aquí tengo que en correspondencia con P se está produciendo el descenso W, eso disminuye la energía potencial de la carga P. Entonces, para una carga concentrada P, que puede estar teniendo componentes en X, Y y Z, puedo calcular el trabajo que ejerce esa carga y cambiarle el signo para obtener la energía potencial, multiplicando el vector fuerza P traspuesto por el vector desplazamiento del punto, donde el vector desplazamiento del punto, lo estoy llamando vector U, está teniendo como componentes, componente U según X, B según Y y W según Z. Por supuesto, serán la U, la B y la W que correspondan al punto de aplicación de la carga, es decir, estas U, B y W están interviniendo con un valor que depende de la coordenada de aplicación de la carga concentrada. Si tuviera pares concentrados actuando en alguna sección determinada, también esos pares podrían tener componente en las tres direcciones de mi sistema de referencia cartesiano, y esas tres componentes de par concentrado según X, Y y Z me darían trabajo con las rotaciones alrededor de X, Y y Z de la sección donde esté aplicado el vector momento, y otra vez, cambiado el signo, me va a dar
la disminución de la energía potencial de las cargas. Bueno, así como tengo cargas concentradas, podría tener cargas distribuidas por unidad de longitud, a esas correspondería esta integral, o podría tener cargas distribuidas por unidad de, esto no es de volumen, sino de superficie. Ahí hay que hacer una corrección. O podría tener cargas distribuidas por unidad de volumen, que sería la última integral. Miren que de paso, a medida que voy encontrando alguna cosita, voy corrigiendo el ejemplar que formó parte de esta presentación. En el próximo cuatrimestre ya no vamos a tener estos errores. Pero ustedes se lo van a perder porque van a probar todos en el primer cuatrimestre. Esa es mi esperanza. Bien. Bueno, voy a ir a una primera aplicación de este teorema, así vemos un poquitito cómo lo podría usar. Por supuesto, va a ser una aplicación que, comparado con los métodos que conocemos para hacer lo mismo, nos va a parecer tortuosa, pero nos permite ver cómo funciona este teorema de la energía potencial estacionaria. Supongamos que tengo esta ménsula cargada con la carga P en el extremo. Esa carga P provoca esta deformación W de X de la ménsula. Y para esa deformación W de X, en el extremo B voy a tener un desplazamiento en la dirección de la carga P y un giro de la sección extrema B, que son WB y θB respectivamente. Bueno, de la función corrimiento, bueno, nosotros ya sabemos que la función corrimiento en este caso, partiendo de la ecuación diferencial de la elástica, tiene por solución un polinomio de tercer grado. Entonces aquí me escribí el polinomio de tercer grado W de X, en el cual, para conocer la función corrimiento W de X, yo voy a necesitar determinar los valores de la constante A, de la constante B, de la constante C y de la constante D. Para conocer los valores de esas cuatro constantes, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Buscamos en los datos del problema cuatro condiciones de borde de esta deformada. ¿Cuáles podrían ser las cuatro condiciones de borde de esta deformada? Bueno, cuando nosotros resolvemos esto por integración de la ecuación diferencial de la elástica, decimos, bueno, una primera condición de borde que veo ahí inmediatamente es que en el empotramiento no hay traslación, entonces W de 0 es igual a 0. Si W de 0 es igual a 0, vengo a la ecuación de W de X, los tres primeros términos se anulan, solo me queda la constante D, entonces primera conclusión, la constante D es igual a 0. Bien. Segunda condición de borde, en el empotramiento el giro es igual a 0. En esta teoría de pequeños desplazamientos, el giro coincide con la derivada primera de la función corrimiento W de X, entonces W' de 0 es igual a 0, voy a la función solución que tenía como polinomio de tercer grado, su derivada primera es un polinomio de segundo grado, para X igual a 0, el primer término desaparece, el segundo término desaparece y me queda solamente la constante C. Entonces quiere decir que con esta segunda condición de borde ya sé cuánto vale la constante C. Ya me saqué de encima dos de las constantes de integración. Ahora, si yo hubiera resuelto este problema integrando la ecuación diferencial de la elástica, lo que habría hecho ahora es decir, bueno, en el extremo B el momento flexor es igual a 0 y el momento flexor es la derivada segunda de la función corrimiento transversal, o el esfuerzo de corte es igual a 0 y el esfuerzo de corte lo puedo, perdón, es igual a P y el esfuerzo de corte igual a P lo puedo contrarrestar contra la derivada tercera de la función corrimiento transversal, porque el corte es la derivada primera
de la función momento flexor, pero en lugar de utilizar esas dos condiciones de borde que hubiera utilizado cuando yo trabajo con la integración de la ecuación diferencial de la elástica, es decir, cuando trabajo en el trabajo práctico número 1, en lugar de hacer eso, me voy a poner como dos condiciones de borde, el corrimiento en el extremo B que no conozco y el giro del extremo B que tampoco conozco. Y lo que voy a hacer es encontrar el corrimiento de B y el giro de B a través del teorema de la energía potencial estacionaria. Vamos a ver cómo es el truco. Yo puedo decir que el corrimiento para x igual a L, es decir, el corrimiento en el extremo, es WB, y para x igual a L, cuando voy a la función corrimiento, voy a tener la constante A por x al cubo, por L al cubo, más la constante B por x al cuadrado, por L al cuadrado. Bien, ahora digo, la cuarta condición es la derivada primera de la función corrimiento en x igual a L, eso es θ b. Entonces me voy ahora a la derivada primera y digo, la derivada primera es 3a por x al cuadrado, es decir, por L al cuadrado, más 2b por x, y x es igual a L, con lo cual generé una ecuación, dos ecuaciones, donde a las constantes a y b de la función corrimiento las estoy pudiendo expresar en función del corrimiento WB y θB. Es decir que, así como tomé las constantes a y b en la ecuación de arriba, veo que es posible reemplazar esas constantes por otros dos valores de la función corrimiento que voy a determinar por otro camino. Entonces, con estas dos últimas ecuaciones, me planteo un sistema de ecuaciones que me permite expresar a A y a B en función de WB y θB. Digo que la ecuación primera es A por L al cubo más B por L al cuadrado igual a WB, y la segunda ecuación es 3L al cuadrado A más 2B por L igual a θB. El sistema de ecuaciones, entonces, expresado en la forma algebraica tradicional, sería este que tengo acá, y voy a calcular A y B utilizando la regla de Cramer. Entonces voy a tener que la constante A va a ser el determinante WB θB L al cuadrado 2L dividido el determinante de los coeficientes L al cubo 3L al cuadrado, L al cuadrado 2L. Bueno, voy desarrollando todo esto y finalmente obtengo una expresión de A en función de θB y WB. Bueno, ahora hago lo mismo con la constante B, la voy a expresar en función de WB y θB a través de este sistema de dos ecuaciones. Entonces me queda que θB es igual a, ahí cambio la columna correspondiente del determinante del numerador, y me queda igual a 1 sobre L al cuadrado por 3WB menos θB por L. Bien. Si yo tengo A y B, ahora puedo utilizar esta expresión que habíamos encontrado para el desarrollo de la energía potencial elástica. Habíamos dicho hace un rato que U es igual a EJ sobre 2 por la integral entre 0 y L del cuadrado de la derivada segunda de W respecto de X dos veces por diferencial de X. Como en la hoja anterior yo tenía escrita la derivada segunda en función de A y de B, esta surgió por derivación del polinomio original W de X de grado 3, como W segunda de X está en función de A y B, y ahora A y B los tengo en función de θB y WB, hago el reemplazo correspondiente y busco cómo me queda la expresión de W segunda de X. Primero lo escribí acá en función de A y de B,
Y ahora hago el cuadrado de 6x más 2b, me queda todo esto. Voy desarrollando toda esta expresión hasta llegar a un punto donde me quedó u igual a 6cj por a al cuadrado L al cubo más a por b por L al cuadrado más un tercio de b al cuadrado, y en este momento en que ya compacté todo lo posible los términos en a y en b, lo que hago es reemplazar en este momento a y b por las expresiones que teníamos obtenidas a partir de nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas anteriores. Me queda entonces en definitiva que la energía potencial elástica se puede expresar para esta estructura en términos de el giro del extremo θ b y la traslación del extremo θ b. Bien, tengo una ecuación donde hay dos incógnitas. Ahora voy a la energía potencial de las cargas. Bueno, esta es más fácil porque hay una sola carga, que es P, que multiplica el corrimiento WB. El trabajo que entrega la carga al sistema es P por WB. Cuando entrega ese trabajo, disminuye su energía potencial en menos P por WB. Ahora, el diferencial de energía potencial lo obtengo a partir de las dos energías potenciales. La energía potencial total del sistema es la energía potencial elástica más la energía potencial de las cargas. Quiere decir que va a ser 6cj sobre L al cubo por todo esto donde aparecía θ b y WB menos P por WB. Si el diferencial de energía potencial tiene que ser igual a 0, como aquí estoy teniendo expresada la energía potencial en función de dos variables, θ b y WB, entonces para que este diferencial sea igual a 0, tiene que ser igual a 0 la derivada parcial, discúlpenme que ahí les puse una derivada total, esto es derivada parcial de la energía potencial respecto de θ b, y esto es la derivada parcial de energía potencial, y ahí me faltó la derivación respecto de WB. Se ve que yo de noche escribo demasiado apresurado y me trago algunos símbolos fundamentales. Son derivadas parciales porque la energía potencial es en función de dos variables en este problema. Entonces, en las dos renglones que siguen, está el mismo error, corríjanlo por favor, es derivada parcial de la energía potencial total respecto de θ b igual a 0 y derivada parcial de la energía potencial total respecto de WB igual a 0. Bueno, ¿qué hago? De la expresión que yo tenía de pi en función de θ b y de WB, busco primero la derivada de esta función energía potencial respecto de θ b y después busco la derivada de la función energía potencial respecto de WB. Entonces, si vamos a la primera, la expresión a derivar es esta que está acá arriba. Entonces tengo el primer término, todo va a estar multiplicado en la primera parte por 6cj sobre L al cubo. La derivada de L al cuadrado sobre 3 por θ b al cuadrado es L al cuadrado sobre 3 por 2θ b. El término que sigue es menos θ b por WB por L. Cuando derivo respecto de θ b, me queda menos WB por L. El término que sigue no contiene θ b, así que para esta derivación parcial es una constante. El término último que tengo también no contiene a θ b, entonces para esta derivación es una constante. Con lo que esto que obtuve acá tiene que ser igual a 0, de ahí ya puedo sacar una relación entre WB y θ b. Despejo de acá WB, me queda igual a 2/3 de θ b por L. Vamos a la segunda ecuación. Derivada parcial de la energía potencial total respecto
dWb. Bueno, ¿ahora qué tengo? 6CJ sobre L al cubo, igual que antes, que multiplica la derivada respecto de WB de lo que está entre paréntesis. El primer término ahora es una constante en esta derivación parcial. El segundo término, cuando derivo respecto de WB, me queda tita B por L con signo negativo. El término que sigue me queda más 2 por WB, y por último, el último término, que era menos P por WB, cuando derivo me queda menos P. Entonces ahora, como esto está igualado a 0, va a ser P por L al cubo sobre 6CJ menos tita B por L más 2 por 2 tercios de tita B por L. Aquí reemplacé WB por la expresión en función de tita B. Todo esto me quedó en definitiva igual a tita B sobre L, de donde ya puedo despejar cuánto vale el giro tita B en función de P. El giro tita B vale P por L al cuadrado sobre 12J. Una vez que tengo tita B, WB es igual a P por L al cubo sobre 13J. Entonces, fíjense, lo que obtuve, yo lo podría haber obtenido hace varios meses directamente con el teorema de los trabajos virtuales. Hubiera dicho, bueno, la deformación virtual es la que corresponde a la carga P. Para la carga P, el diagrama de momentos flexores tiene por ordenada extrema P por L. Si yo quiero calcular el giro tita B, lo que tendría que hacer es colocar un par MB unitario. Para ese par MB unitario, el diagrama de momentos flexores hubiera sido constante de valor 1. Entonces, utilizando este sistema equilibrado 1 con esta deformación virtual, el resultado me hubiera dado cuánto vale el giro del extremo B. Y el giro del extremo B hubiera sido triángulo por función constante, es un medio de la ordenada extrema del triángulo. Entonces me queda un medio de P por L dividido de J. Hubiera obtenido ese resultado por trabajos virtuales rápidamente. Si quería calcular cuánto vale el corrimiento vertical de WB, la deformación virtual es la misma, la estructura sobre la cual actúa la carga P, y el sistema equilibrado hubiera sido un valor de P unitario, sistema equilibrado para el segundo cálculo. Para ese valor de P unitario, el diagrama de momentos flexores hubiera sido 1 por L, y la multiplicación de este diagrama por el que provoca la carga P hubiera sido 1/3 de 1 por P por L sobre EJ, con lo cual hubiera obtenido este resultado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo único que me ha mostrado esta aplicación del teorema de la energía potencial estacionaria es que efectivamente me da la solución del problema elástico, igual que el teorema de los trabajos virtuales que tenía antes. No he agregado nada nuevo a lo que tenía. Es decir, lo único que hice fue que, planteando una deformada que cumplía las condiciones de vínculo, se verificaba el equilibrio cuando la energía potencial era estacionaria. Es decir, es otro camino mucho más tortuoso para llegar al mismo resultado que hubiera llegado por el teorema de los trabajos virtuales. Con lo que hasta aquí yo diría, bueno, no me agrega nada, nada de utilidad. Dentro de un rato vamos a ver dónde empieza a aparecer la utilidad. Pero esto me permite ver que no estoy obteniendo resultados distintos de los que estoy acostumbrado a obtener como resultado final en la solución de la estructura. Bien. Una aplicación teórica que para mucha gente es importante es decir que a partir del teorema de la energía potencial estacionaria, yo puedo generar las ecuaciones del método de las incógnitas cinemáticas. Es decir, puedo demostrar la validez de las incógnitas de las ecuaciones de incógnitas cinemáticas partiendo del teorema de la energía potencial estacionaria.
Bueno, es lo que he hecho acá en este esquemita que hemos desarrollado acá. Bueno, tomé una estructura cualquiera, una viga continua de 3 tramos, con los extremos empotrados y con apoyos intermedios a cuchilla. Para esta viga continua de 3 tramos, el estado de carga es una carga distribuida Q, uniforme. Tengo 2 incógnitas cinemáticas, X1 y X2, son las incógnitas cinemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos habitualmente con incógnitas cinemáticas? Bueno, hacemos una resolución del sistema fundamental. ¿Qué es el sistema fundamental? Es el sistema donde impedimos los movimientos en correspondencia con las incógnitas cinemáticas. Entonces, es el sistema original con el agregado de condiciones de vínculo en correspondencia con cada incógnita. Para nuestro esquema, eso corresponde a impedir el giro de los nudos interiores que tienen apoyos a cuchilla. Entonces, hacíamos una resolución con la causa deformante de la estructura original en el sistema fundamental. Eso nos da esta posible deformada, que voy a llamar W0 de X, es la deformada que en el fundamental provoca la causa deformante Q. Para esa deformada teníamos un diagrama de momentos flexores en el fundamental provocado por la carga Q, que es el que he llamado M0 de X. Y después hacíamos 2 resoluciones, una con un valor unitario de la incógnita X1, hacíamos el seguimiento de vínculo X1 unitario, a ese corresponde esta deformada que estoy llamando W1 de X. Hacíamos una resolución para el seguimiento de vínculo giro X2 unitario, a eso corresponde esta deformada W2 de X, y en correspondencia con esas 2 deformadas teníamos un diagrama de momentos flexores M raya 1 de X y un diagrama de momentos flexores M raya 2 de X. Entonces habíamos hecho 3 resoluciones, la que llamamos el sistema 0, el sistema 1 y el sistema 2. Bien. De esas 3 resoluciones iban a surgir después las ecuaciones de incógnitas cinemáticas. Ahora vamos a ver cómo a partir de estas resoluciones pueden surgir, utilizando como paso intermedio el teorema de la energía potencial estacionaria, las ecuaciones de solución por el método de las incógnitas cinemáticas. Bien, y se va la primera. La función corrimiento transversal W de X la obtenemos por superposición de la deformada que provoca la causa deformante en el fundamental, más la deformada que provoca X1 actuando con valor unitario por el verdadero valor de X1, más la deformada que provoca X2 actuando con valor unitario por el verdadero valor de X2. Si avanzo con la derivada primera y la derivada segunda de esa expresión, puedo decir que la derivada segunda de la función corrimiento transversal será la derivada segunda de la función corrimiento transversal que provoca la causa deformante en el fundamental, más X1 veces la derivada segunda de la función corrimiento transversal que provoca X1 unitario en el fundamental, más X2 veces la derivada segunda de la función corrimiento transversal que provoca X2 unitario en el fundamental. Bien, ahora que tengo esa expresión de la derivada segunda de la función corrimiento transversal, vuelvo a utilizar la fórmula de la energía potencial elástica como la integral entre 0 y L para cada barra de la derivada segunda de la función corrimiento transversal elevada al cuadrado diferencial de X, y como tengo 3 barras, esto lo tendré que hacer, para las 3 barras haré 3 sumas de integrales, digamos, a todas les puse genéricamente L para no estar llenando de letras y números todo este desarrollo. Entonces, ¿qué tendríamos? Que U va a ser en definitiva, cuando a W segunda de X la descompongo en suma de
W0 de X segunda más X1 por W1 segunda más X2 por W2 segunda, todo elevado al cuadrado, me va a estar quedando, si separo el desarrollo del cuadrado de esta expresión, las distintas integrales que aparecen, bueno, me van apareciendo todas estas integrales. La de omega, perdón, la de W segunda 0 al cuadrado, la de X1 por 2 veces W segunda, ahí me faltó el 0, por W1 segunda de X, más 2 veces, bueno, X2 por 2 W0 segunda por W, etcétera, etcétera. Es decir, voy desarrollando en definitiva lo que sale del cuadrado de este trimonomio, entonces me van apareciendo todas estas integrales sumadas. Con ello estaría teniendo esta larga expresión de energía potencial elástica. Aquí abajo estoy desarrollando a su vez la expresión que correspondería ahora a el trabajo de las cargas exteriores cambiado de signo, es decir, el potencial de las cargas que disminuye porque están entregando un trabajo al sistema. Como tengo cargas distribuidas, cada Q por diferencial de X es una fuerza elemental que me da trabajo con el corrimiento W de X que le corresponda a su abscisa, con lo cual para las cargas distribuidas voy a tener otra vez la sumatoria para las 3 barras que constituyen el sistema de las integrales entre 0 y la longitud de cada barra de Q por W de X por diferencial de X, y ahora W de X otra vez lo reemplazo por la suma de la elástica que produce la causa deformante en el fundamental más X1 veces la que produce X1 con valor unitario más X2 veces la que provoca X2 actuando con valor unitario, con lo cual me aparece que V corta mayúscula es igual a la suma de estas 3 integrales que están acá. Bien. Esperen que me anoto el W0 que me tragué en esa expresión. Así en el próximo cuatrimestre no me lo trago. Ahí está. Y se va la que sigue. Si el problema tiene que tener solución única, tiene que cumplirse que para este problema la energía potencial elástica total sea estacionaria. La energía potencial elástica es suma de la energía potencial total es suma de la potencial elástica más la potencial de las cargas. Entonces, si el diferencial de pi tiene que ser igual a 0, en definitiva, como pi me está quedando expresado en función de x1 y de x2, que son desconocidas, la derivada parcial de la energía potencial respecto de x1 tiene que ser igual a 0 y la derivada parcial de la energía potencial respecto de x2 tiene que ser igual a 0. Bien. Cuando hago los desarrollos de las derivadas, tengo que ir a las expresiones anteriores, haciendo la suma de u más b, tengo que hacer la derivada de toda esta integración respecto de x1, después tengo que hacer la derivada de toda esta integración respecto de x2, y claro, cuando yo hago la derivación respecto de x1, por ejemplo, de la expresión de la energía interna de formación, de la energía potencial elástica, la primera integral es una constante, desaparece. En el segundo término me quedará, como está multiplicado por x1, como resultado de la derivación me queda toda esta integral de acá. En el término que sigue, como teníamos la variable x2, todo esto es una constante, desaparece. En el término que sigue, ahí me aparece x1 de nuevo, entonces al derivar me queda x2 por toda esta integral. Y así sucesivamente, con lo que me está quedando una primera expresión que corresponde a la derivada
de energía potencial respecto de X1, que es todo esto, y una segunda expresión que corresponde a la derivada parcial de energía potencial respecto de X2, que es todo esto. Bien, y ahora vamos a ver qué ocurre con estas integrales que me han quedado acá. Bueno, de las integrales que teníamos en la hoja anterior, hay algunas integrales que son integral de, por ejemplo, W1 segunda de X por W2 segunda de X, o W2 segunda de X por W1 segunda de X, o tendremos alguna que será W1 segunda de X por W1 segunda de X, y tendré otra que va a ser W2 segunda de X y W2 segunda de X. Si las vamos a buscar en la hoja anterior, fíjense, a ver. Acá tengo una de W segunda al cuadrado, W segunda 1 al cuadrado. Acá tengo una que es W1 segunda por W2 segunda. En la ecuación que sigue me aparece W2 segunda al cuadrado y W1 segunda por W2 segunda. Bueno, esas cuatro integrales las puedo pensar de la siguiente manera. W, ahí les puse en lugar de 1 y 2, les puse IJ porque la situación se repite con estos subíndices. Entonces tendríamos la integral de la sumatoria de los IJ por las integrales entre 0 y L, que son las longitudes de cada barra. De WI segunda por WJ segunda, reemplazo la derivada segunda de la función corrimiento por el correspondiente diagrama de momentos flexores, y ahí aparece la ecuación diferencial de la elástica. WI segunda es menos MI raya sobre J. Lo mismo con WJ segunda, es menos M raya J sobre J. Quiere decir que en definitiva estas integrales se convierten en estas integrales de M raya I por M raya J, y cuando pienso en estas integrales, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo el trabajo de las fuerzas del sistema equilibrado I en la deformación del sistema equilibrado J, y esos trabajos lo que me están dando son las reacciones de vínculo que aparecen en esos sistemas cuando yo hago trabajar a la fuerza del sistema 1. Esta fuerza con las deformadas del sistema 2 o viceversa, el resultado de la integración de los diagramas es el valor de las reacciones de vínculo en los vínculos agregados al sistema por los desplazamientos. Entonces, los desplazamientos en cada una de esas cuatro integraciones me van apareciendo las reacciones de vínculo de a una. Me están apareciendo las rigideces R y J cuando hago esos productos de integrales. Entonces, esas integrales que tienen esta forma me dan por resultado las reacciones de vínculo en el fundamental provocadas por X1 unitario, X2 unitario, en cada una de las dos condiciones de vínculo, la de la coordenada 1 y la de la coordenada 2. Y se va la que sigue. Me aparecen las expresiones anteriores en algún lugar, por ejemplo, esta integración de W segunda 0 por W segunda 1, o W segunda 0 por W segunda 2. W segunda 0 por W segunda 1 o 2, lo hago genéricamente por WI segunda. Reemplazo también con la ecuación de la elástica y me estaría quedando, ahí me tragué el 1 sobre J, M0 de X por M raya I diferencial de X. Y esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque es el trabajo de las fuerzas del sistema equilibrado I en la deformación del sistema
0, cuyos movimientos en los nudos es igual a 0. Entonces, ahí directamente esas reacciones de vínculo me estarían dando 0. Y finalmente, me aparecía la integral de, cuando hacíamos la evaluación de la energía potencial de las cargas, de Q por WI, es decir, Q por W1 de X o Q por W2 de X. El Q por W1 de X o el Q por W2 de X es el trabajo de las fuerzas del sistema equilibrado 0 en la deformación virtual del sistema 1. Y bueno, eso lo que me está dando por resultado son las reacciones de vínculo en las coordenadas 1 y 2 provocadas por la causa deformante. Es decir, que en definitiva, cuando tengo en cuenta estos resultados de integrales, la derivada parcial de la energía potencial total respecto de X1 me conduce a una ecuación donde aparece X1 por la reacción de vínculo R11 más X2 por la reacción de vínculo R12 más R10, y la derivada parcial de la energía potencial total respecto de X2 me conduce a una ecuación que es X1 por R21 más X2 por R22 más R20, ecuaciones que están igualadas a 0 para que la energía potencial total pase por un valor extremo, es decir, sea estacionaria. Bueno, quiere decir que a través del teorema de la energía potencial estacionaria estamos pudiendo desarrollar o demostrar también las ecuaciones que utilizamos en el método de las incógnitas cinemáticas, cuyo camino de fundamentación en su momento seguimos por otro lado. Como cosa interesante en el análisis lineal, cuando hacemos la derivada segunda de la función potencial total respecto de X1 y X2, esa me estaría dando la rigidez directa R11, la rigidez directa R22. En el análisis lineal las rigideces directas son siempre positivas. Eso me está indicando que la energía potencial total está pasando por un mínimo. Si estos dos son positivos, entonces para la solución de mi problema elástico, la energía potencial total pasa por un mínimo. La energía potencial total va a pasar por un máximo cuando yo aplique esto, por ejemplo, para resolver problemas de inestabilidad del equilibrio. Es decir, una de las aplicaciones que tiene el teorema es resolver problemas de inestabilidad del equilibrio, y ahí la energía potencial total está pasando por un máximo en lugar de por un mínimo. Pero como última aplicación que me interesa mostrarles, es una que de alguna manera nos tiene que hacer pensar en lo que hicimos por el método de los elementos finitos la semana pasada, el lunes pasado a esta hora precisamente. Lo que voy a utilizar ahora es un procedimiento que se le ocurrió a Lord Rayleigh hace muchos años y que terminó de ser bien fundamentado por un matemático de apellido Ritz. Es el método de Rayleigh-Ritz. ¿Qué es el método de Rayleigh-Ritz? Bueno, el método de Rayleigh-Ritz lo que permite es obtener una solución aproximada de un problema basándose en el teorema de la energía potencial estacionaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver un caso que es sencillo, un caso cuya solución ustedes conocen. Una viga simplemente apoyada con una carga P en el centro. Bueno, de esta viga simplemente apoyada con una carga P en el centro, ustedes saben obtener con todas las letras la elástica de deformación. Otra vez les aparece un polinomio cúbico como elástica de deformación. Aplicando las condiciones de borde, ustedes sacan la elástica perfecta, y a partir de la elástica pueden obtener el diagrama de momentos flexores y todo lo que se les ocurra. Bueno, en lugar de utilizar acá la elástica que sea un polinomio de grado 3, yo lo que voy a suponer es que esta curva deformada es una curva de pequeño desplazamiento que responde a alguna ley matemática que
que a mí me resulte fácil de resolver. Entonces, podríamos plantearnos, por ejemplo, que la ley de desplazamientos verticales, en lugar de ser un polinomio cubo, fuera una ley senoidal. Si yo soy lo suficientemente prolijo, podría plantearme como función corrimiento transversal W de X una ley senoidal que pudiera cumplir con las 4 condiciones de borde que imponen las condiciones de vínculo. Fíjense, las condiciones de vínculo me imponen que en los extremos de la barra el desplazamiento transversal sea 0. Y las condiciones de vínculo me imponen que en los extremos de la barra el momento flexor sea igual a 0, y si el momento flexor es igual a 0, traducido a función corrimiento, la derivada segunda de la función corrimiento tiene que ser igual a 0. Bien. Supongamos que yo tomo como deformada aproximada esta ley senoidal. Digo, la función corrimiento es una función seno de pi por x sobre L multiplicada por un valor delta que sería justo el desplazamiento en el centro de la luz donde actúa la carga P. Veamos si esta ley que he inventado acá como aproximación de la verdadera deformada cumple con las 4 condiciones de borde. Y sí, para x igual a 0 me queda el seno de 0, que es 0. Quiere decir que la función corrimiento en x igual a 0 es 0. Para x igual a L me quedaría el seno de pi por L sobre L, me quedaría el seno de pi. El seno de pi es igual a 0, entonces W de L es igual a 0. Bien. Si la función corrimiento tiene esta ley, la derivada primera sería delta por el coseno de pi por x sobre L por pi sobre L, y la derivada segunda sería menos delta por pi cuadrado sobre L al cuadrado, y otra vez por el seno de pi por x sobre L. Bien. Para x igual a 0, el seno de pi por x sobre L se anula, con lo cual la derivada segunda de la función corrimiento es 0, y para x igual a L, otra vez me queda el seno de pi, que es igual a 0, con lo cual la derivada segunda de la función corrimiento transversal es igual a 0. Con lo que esta función aproximada de deformación que se me ha ocurrido inventar, a mí no, en realidad fue este muchacho Raleigh hace unas cuantas décadas, cumple las 4 condiciones de borde, las que imponen las condiciones de vínculo externo en la estructura. No es la solución elástica perfecta, pero cumple con las 4 condiciones de borde. Entonces, si cumple con las 4 condiciones de borde, ahora me voy a dedicar a buscar cuál es el valor delta que tengo que colocar acá para que esta función deformada me sirva como solución de mi problema de encontrar la respuesta de la estructura. Bueno, para eso vamos a echar mano del teorema de la energía potencial estacionaria. La energía potencial elástica es EJ sobre 2 por la integral entre 0 y L de el cuadrado de la derivada segunda de la función corrimiento transversal por diferencial de X. Es decir, y ahí viene el desarrollo de todo esto, delta pi cuadrado sobre L al cuadrado sale fuera de la integral y me queda por hacer la integral de seno cuadrado de pi por X sobre L por diferencial de X. Ahí voy al manualcito que tengo, manual de matemáticas de Bronstein y Mendeleev, y busco cuál es la solución de esta integral. Según estos dos rusos, la solución de esta integral es 1 medio de x menos L sobre 4pi seno de 2pi sobre L por x. A los dos rusos les tengo confianza porque hace muchos años que utilizo ese manual de matemáticas, no me ha llevado a ningún desastre. Entonces, la energía potencial elástica resulta finalmente, cuando reemplazo por los límites de integración, pi a la cuarta por EJ sobre 4L al cubo por delta al cuadrado. Todavía no sé cuánto vale delta, pero en poco tiempo lo voy a saber. La energía potencial de la carga exterior es menos P por delta. Quiere decir que ahora ya estoy en condiciones de sumar U más B,
obtener la expresión de la energía potencial total, hago la derivada de la energía potencial total respecto de delta, y esa derivada tiene que ser igual a 0 si la energía potencial total pasa por un valor extremo. Ahora sí es la derivada completa, no parcial, porque ahora la energía potencial total me quedó en función de una sola variable. El diferencial de la energía potencial es 0, entonces la derivada primera de la energía potencial respecto de delta es igual a 0. Delta es la única variable desconocida. Y si esta derivada es igual a 0, bueno, lo que hago es derivar la expresión que tengo acá arriba respecto de delta. Me queda que delta, para que se cumpla que la energía potencial total sea estacionaria, delta tiene que ser igual a P por L al cubo sobre 48,7 EJ. La solución exacta de este problema, ¿sí? Se toman el trabajo de calcular por trabajos virtuales cuánto vale la flecha en el centro provocada por P, la solución exacta es P por L al cubo sobre 48 EJ. Fíjense qué buena aproximación que obtuve planteándome una deformada aproximada. Ahora, ¿qué me podría interesar calcular? ¿Cuánto vale el momento máximo? Y bueno, el momento máximo lo puedo sacar a partir de la expresión de la función momento flexor. La función momento flexor, m de x, es menos EJ por la derivada segunda de la función corrimiento transversal. La derivada segunda de la función corrimiento transversal, w de x, la teníamos expresada en función de delta y del seno de pi por x sobre L. Era delta seno de pi por x sobre L. Hago entonces la derivada segunda, obtengo la expresión de m de x, y al hacer la expresión de m de x, para x igual a L sobre 2, calculo el momento, va a ser todo esto que está acá. Para x igual a L sobre 2 me queda el seno de pi sobre 2, que es 1, y me queda finalmente que el momento máximo, el momento en x igual a L sobre 2, es P por L sobre 4,93. Bueno, la solución exacta, con una carga concentrada P en el medio de una viga simplemente apoyada, la solución exacta sería M igual a P por L sobre 4. Quiere decir que ahora aproximé, no fue tan buena la aproximación, pero tampoco estoy tan lejos. Bueno, en esto consiste el método de Rayleigh-Ritz, en poder validar una aproximación de la función deformada, y a partir de esa aproximación de la función deformada obtener una respuesta de la estructura. Por supuesto, la forma aproximada a la deformada, ¿sí? La función que en este caso fue esta, cuanto mejor cumpla con las condiciones de borde que imponen los vínculos externos a la estructura originalmente, como fue este caso, mejor resultado me va a garantizar. Bueno, este método de Rayleigh es utilizado para resolver muchos problemas donde, cuando hacemos el planteo de las ecuaciones diferenciales, nos encontramos con ecuaciones diferenciales cuya solución no es conocida. Entonces, uno se las rebusca buscando una solución aproximada que pueda manejar decentemente con las tablas de integrales. Y si piensan un poquitito en lo que hicimos con el método de elementos finitos, ya con el elemento más simple, que fue el elemento triangular, nuestra base de partida fue plantearnos una función de desplazamiento de cualquier punto que estuviera dentro del triangulito, dentro del elemento, y lo expresamos en función de los movimientos de los nudos. Pero de entrada nos planteamos una función u de x, y con componentes en u y en b, que eran funciones de las coordenadas de x e y nos planteamos un polinomio. Cuando hablamos el jueves pasado de la solución
por elementos finitos con un elemento placa rectangular, bueno, ahí tuvimos que ir a un polinomio de grado 3 mucho más completo. ¿Por qué? Y porque teníamos que satisfacer mayor cantidad de condiciones de borde en el elemento placa, en los 4 nodos, que lo que teníamos con el elemento triangular. En el elemento triangular teníamos un elemento donde había 2 por 3, 6 grados de libertad. En el caso de la placa estábamos teniendo 3 por 4, 12 grados de libertad, y a su vez, dentro de lo que son los elementos que se usan para placa, ese es el más sencillo que funciona. Hay otros que funcionan mejor y con mayor cantidad de grados de libertad. Bueno, entonces, un poquitito la idea de hoy era mostrarles el teorema de la energía potencial estacionaria, mostrarles que me conduce a la solución exacta cuando utilizo la correcta función de desplazamiento, que permite validar el método de las incógnitas cinemáticas y que me permite aproximar soluciones para otros problemas, y ese es el campo de utilización más grande que hay. Es un método, un teorema que se usa muchísimo en los desarrollos de elementos finitos más complicados que los que nosotros hemos visto la semana pasada. Bueno, creo que más o menos era la idea que tenía, una clase del orden de 1 hora y media. Escucho si tienen alguna duda, alguna pregunta.